Vamos a continuar esta jornada con el panel Regulación sectorial en costos manufactureros, salud y servicios públicos domiciliarios. Invitamos a unirse al escenario a nuestros panelistas y moderador en el siguiente orden. Por el sector manufacturero, invitamos al contador público y magíster en finanzas de la Universidad de Antioquia, Wilmar Alexander López Zuluaga. Actualmente es el jefe de costos y contabilidad de Incolmotos Yamaha S.A. Wilmar López tiene una experiencia de más de 10 años, principalmente en empresas industriales, ocupando el cargo especialista en planeación financiera en la compañía global de pinturas SAS, Pintuco, y coordinador financiero de Conasfaltos S.A. Asimismo, ha sido profesor de cátedra en pregrado y posgrado en la línea de costos y gestión en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Bienvenido. Por el sector salud, invitamos a John Edison Betancur Romero, administrador en salud y abogado con maestría en epidemiología y experiencia en investigación y consultoría en áreas como enfermedades infecciosas, análisis de situación en salud y evaluación económica de tecnología y programas en salud. Asimismo, ha sido profesor e investigador en la Universidad de Antioquia y El Bosque. Actualmente es el asesor del viceministro de Protección Social, Ministerio de Salud y Protección Social, y al contador público y candidato magíster en Administración de la Universidad de Antioquia, a Lester Vázquez Patiño. Actualmente es el gerente administrativo y financiero del Hospital Alma Mater. Durante 16 años ha trabajado en el área de costos del hospital y es profesor de cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bienvenido. Por el sector de servicios públicos domiciliarios, invitamos al contador público de la Universidad de Antioquia y doctor en contabilidad y finanzas corporativas de la Universidad de Valencia, a Jair Albeiro Osorio Agudelo. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, con más de 20 años de experiencia en cargos directivos. Es asesor en implementación de sistemas de costos, facilitador en formación en costos y auditor especializado en costos. Ha participado en entidades como Interconexión Eléctrica, Electrificadora de Santander, Empresas Públicas de Medellín, Empresa Distribuidora del Pacífico, la Central Hidroeléctrica de Caldas, Empresas Varias de Medellín, entre otras. Igualmente, ha sido profesor, investigador en diferentes programas de pregrado y posgrado y coautor de importantes libros y artículos en temas especializados de costos y gestión. Bienvenido. Y finalmente, como moderador del panel, tenemos al contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en alta gerencia de la Universidad de Antioquia y magíster en administración de la Universidad de EAFIT, a Luis Fernando Gómez Montoya. Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia, con más de 25 años de experiencia como investigador y consultor en temas de costos y gestión, participando en proyectos de diseño e implementación de sistemas de costos en diferentes organizaciones como Metrosalud, Instituto Neurológico de Colombia, Hospital General de Medellín, Electrificadora de Santander, Empresa de Energía del Quindó, Central Hidroeléctrica de Caldas, Aguas de Río Negro, Aguascol, Contaduría General de la Nación y más de 8 universidades a nivel nacional, entre otras. Bienvenido. Recordemos que el panel es un espacio de conversación con expertos orientados por las preguntas que realiza el moderador, por lo que en esta ocasión el Grupo de Investigación y Consultoría JICO apoyó la definición de 5 preguntas que darán apertura a expresar las perspectivas, opiniones y conocimientos de nuestros expertos en la regulación sectorial en costos. Así que los invitamos a escuchar activamente este interesante diálogo de saberes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecemos la participación en este evento. Saludamos nuevamente a todos los asistentes que nos acompañan de diferentes universidades del país, a las personas que vienen en representación de sus universidades en Recoges. Y vamos a empezar este panel, pues primero hablando un poco de por qué decidimos trabajar sobre un panel relacionado con lo que es la
en reglamentación en costos para las empresas, porque normalmente cuando se habla de costos, pues a veces en ciertos sectores no se encuentran reglamentaciones específicas que tengan que ver con reglamentación de costos precisamente, que les indique a las entidades pues qué tienen que hacer en ese sentido, y queremos aquí plantear por lo menos desde estos tres sectores, elegimos el sector manufacturero, el sector salud y el sector manufacturero, el sector servicios públicos pues de paso que es el sector que más años tiene en temas de regulación. Desde por allá del año 97 se empezó con el tema. Dejamos de lado de pronto otro tipo de instituciones o sectores donde los cuales también se requieren mucho los costos y de alguna forma también hay reglamentaciones que los llevan a tener costos, como es el caso, por ejemplo, del sector educativo. En el sector educativo hay planes de cuentas que les dan indicios a las universidades que tienen que tener sistemas de información de costos, las empresas que tienen, las entidades del sector educativo, por ejemplo, que tienen especializaciones médicas, quirúrgicas, también hay reglamentaciones, o más que reglamentaciones, peticiones específicas del ministerio relacionadas con costos, y aquí pues digamos que este tipo de entidades se han ido metiendo en el desarrollo de sistemas, pues dado esas necesidades específicas. Entonces vamos a empezar. La idea es que cada uno de los participantes que tenemos aquí, los panelistas, pues nos hablen acerca de unos temas específicos, y empezamos con la primera pregunta, que tiene que ver precisamente con qué regulaciones se presentan en el sector en relación con los sistemas de costos. Empezamos entonces aquí a mi mano izquierda con Jair Albeiro Osorio, relacionado con lo que es servicios públicos domiciliarios. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Luis Fernando, por la invitación y a la facultad por la invitación. Pero es importante hacer una claridad y qué pena, porque muchos me preguntarán, bueno, ¿por qué yo en el tema de servicios públicos domiciliarios? En el caso de los servicios públicos domiciliarios, tuvimos una muy bonita oportunidad. Ustedes todavía no habían nacido, varios de ustedes no habían nacido, otros sí, y estábamos nosotros terminando nuestro último semestre de universidad cuando vino el boom de la regulación en Colombia en los temas del management accounting y del tema de costos. Y antes de contarles esa pequeña historia, y me perdonan un momentico que haga esta introducción y me robe unos minuticos adicionales, uno se confunde un poco cuando le plantean el tema de regulación de costos y gestión. Y en la universidad nos enseñan o enseñamos que el management accounting en general, una de las características importantes que tiene es que no tiene regulación y no debería ser regulado ni en Colombia y no lo es en ninguna parte del mundo, a diferencia de la contabilidad financiera. Todo el tema de contabilidad y gestión es una de las características que tiene. Entonces muchos se preguntan, ¿y por qué hay regulación? Valga decir que esa regulación es para propósitos estrictamente de presentación de información a los diferentes entes de regulación, control, inspección y vigilancia. No es para propósitos contables, no es para propósitos contables, sino para que el regulador, con base en esa información, pues haga seguimiento, haga control, haga vigilancia, que es pues la razón de ser fundamentalmente que ellos tienen. Entonces tienen la potestad de pedir, más allá de la simple información, o de la información más bien que sale de los estados financieros, pedir otro tipo de información con el propósito de cumplir los propósitos de estas diferentes entidades que acabo de mencionar. Ahora bien, en el caso de los servicios públicos domiciliarios, como les decía, por allá en mi último semestre de universidad vino un boom muy bonito en temas de regulación de costos y de gestión para propósitos
de entregar información a los diferentes entes de control, inspección, regulación y vigilancia en el año 1994. Y en 1994 se expidió una ley que fue la Ley 142. Esa Ley 142 se denominó Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. En ese entonces estábamos con nuestro mentor, nuestro maestro, quien nos llevó a cogerle amor tanto al tema del management, accounting y de costos, el profesor Joaquín Cuervo Tafur, que era profesor de costos, era el director del consultorio contable, y en ese entonces estábamos trabajando unas personas, me incluyo, en un proyecto en las empresas varias de Medellín. Fue la primera empresa que implementó costos antes de que se expidiera la mismísima Ley 142. Antes de expedirse la Ley 142, nosotros ya estábamos implementando los costos en las empresas varias de Medellín y en una empresa que fue absorbida por EPM, que se llama, en ese momento se llamaba EADE, Empresa Antioqueña de Energía, y Acuantioquia, que era la que se dedicaba a los temas de acueducto en el departamento, donde no atendía empresas públicas de Medellín. Entonces salió la Ley 142 y hubo un artículo que fue específicamente el artículo el artículo 79 de la Ley 142, que explícitamente obligó a las empresas de servicios públicos domiciliarios a implementar costos, que las empresas de servicios públicos domiciliarios tenían la obligación de implementar una metodología adecuada de costos para costear obviamente los servicios que prestaban. Valga decir que los servicios públicos domiciliarios que estaban regulados pues por la ley o cobijados por la Ley 142 eran acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y todo el tema de telecomunicaciones, la parte de telefonía fija. Eso fue lo que reguló la Ley 142 y les obligó pues a implementar costos. No dijo cuáles, una metodología de costos para enviar información para costear los servicios pues que se estaban requiriendo. Posteriormente, por allá en el año 1997, expidió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la resolución que explicó o más bien reglamentó de alguna manera ese artículo de la Ley 142 y decía: esa metodología de costos que les obliga a la Ley 142 debe ser costeo basado en actividades, que posteriormente en el año 2005 se replanteó un poco ese aspecto. Entonces, todas las empresas de servicios públicos domiciliarios, a partir del año 97, a partir del 94 estaban obligadas a tener costos, pero a partir del 97 obligadas a tener costos ABC, que se replanteó con un ajuste muy interesante en el año 2005. Por allá en el año 2010, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, entonces, aparte de que hay una superintendencia que regula, que vigila, a estas empresas de servicios públicos domiciliarios, hay unas comisiones de regulación que se encargan de la parte técnica y de todo el tema tarifario. Entonces, hay una comisión que es la CREG, Comisión Reguladora de Energía y Gas, que obviamente, como su nombre lo dice, solamente atiende los temas relacionados con energía y gas, porque para los otros servicios públicos hay otras comisiones de regulación. Esta comisión reguladora hizo un paso gigante en materia del management accounting y en el 2010 estableció un mecanismo solamente para los que transmitían y distribuían energía. Entonces, cuando hablamos de energía, hay que dividirla en varios negocios, que es el negocio de la generación, el negocio de la comercialización, el negocio de la distribución y el negocio de la transmisión.
Son 4 negocios en todo lo que tiene que ver con el sector energético. Para 2 de esos negocios, transmisión y distribución, la Comisión Reguladora les obligó a hacer auditorías especializadas de costos ABC, auditorías especializadas de costos ABC. Entonces, estábamos en pleno boom de los costos ABC, tuvimos, gracias a Dios y al buen tino de haber escogido esta línea tan linda de la cual no me arrepiento, tuvimos la oportunidad de ser la primera institución educativa en Colombia que hizo una charla de costos ABC en Colombia. Entonces, dictamos una charla aquí en Medellín de todo el tema de lo que había sacado la superintendencia de la regulación, y la verdad pues eso fue impresionante cómo se llenó, y a partir de allí la Universidad de Antioquia comenzó a liderar todo el tema de implementación de metodologías de costos a nivel nacional. Estuvimos en San Andrés, en la empresa energética de San Andrés Islas y Providencia, hasta por allá en Leticia, en el Amazonas, pasando por el Chocó, Cundinamarca, Santander, el Quindío. Bueno, la verdad pues muchísimas implementaciones logramos hacer aquí en la universidad, varios profesores ya en su momento. Entonces, esa auditoría especializada de costos apenas todavía estábamos implementando, tratando de consolidar los modelos en estas empresas, y sale la obligación de auditorías. Bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Y a quién hay que contratar?, se preguntaban las empresas. Y obviamente, un muy buen auditor especializado en costos ABC debe ser ¿quién? ¿Un muy buen auditor o un experto en costos ABC? Entonces resultaba que los expertos en costos ABC no sabían mucho de auditoría y los auditores no sabían nada de costos ABC. Entonces las empresas se inclinaron por tener personas que hicieran esas auditorías expertos en costos ABC. Nosotros también como universidad fuimos los pioneros de ser auditores de las principales empresas de energía del país, empezando pues por ISA en su momento. Y comenzamos a socializar y a decir cómo se hacía eso. Pero ahí hubo pues un cambio importante. ¿Y qué había que hacer? Una auditoría especializada, como su nombre lo dice, sacar un dictamen, enviárselo a la Comisión Reguladora de Energía y Gas y decirle si se estaban o no implementando adecuadamente el tema de costos. Si había un dictamen con salvedad, o sea, no se estaba aplicando de manera adecuada el tema de costos, que repito, uno se lo enviaba directamente a la Comisión Reguladora, castigaban a la empresa a través de la tarifa, o sea, no les permitían cobrar unos rubros adicionales porque no estaban aplicando bien los costos ABC, o sea que el castigo pues era bastante amplio. Esto obligó a todas las empresas transmisoras y distribuidoras pues a llevar excelentes metodologías de costos ABC. Me atrevo a decir que es el sector de los servicios públicos domiciliarios en donde mejor funciona esta filosofía de costos ABC y sigue vigente todo el tema de auditorías. Y termino con la última resolución que también les aplica a todas las empresas de servicios públicos domiciliarios y tiene que ver ya con las normas internacionales. Estas empresas, no por ser de servicios públicos domiciliarios, en materia de contabilidad financiera, pues obviamente están obligadas a implementar las normas internacionales, dependiendo pues del sector al que les corresponda, porque tenemos empresas públicas, privadas, mixtas, grandes, pequeñas, bueno, hay como de todos los marcos normativos. Y en los diferentes marcos normativos sabemos todos que igual hay una obligación de costear, en el caso de los servicios públicos domiciliarios es algo bien interesante, costear los inventarios intangibles, es decir, el servicio que prestan. El caso específico, el más claro, el más evidente, es el que tiene que ver con la energía, el costo de la energía, especialmente la energía hidráulica, y también la que se genera a través de paneles solares, que como se puede almacenar la energía, si es hidráulica, pues sabemos que es a través del agua, en donde el agua es un inventario potencial de energía y eso se mide en kilovatios.
Y si es los paneles solares, por ejemplo, pues el mismo panel acumula energía y eso perfectamente se debe costear. Entonces, grosso modo, esa es la regulación fuerte que hay en los servicios públicos domiciliarios y reitero, es el sector que mayor regulación y donde mejor funciona esta filosofía. Bueno, muchas gracias al profesor Jair. Valga la pena de pronto mencionar una pequeña anécdota relacionada precisamente con una supuesta visita en el año 96 que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la empresa Antioqueña Energía que mencionaba que fue absorbida por EPM, donde llegaron diciendo que sabíamos de costos y pues acá se les entregó mucha información que después en el año 97 fue expedida como regulación en ese momento. Y que a partir de ese momento pues se inició precisamente el cambio de ese modelo que estábamos implementando en la empresa Antioqueña Energía a un modelo ABC. Sí, Fernando, muchas gracias. Fue una anécdota muy bonita porque nosotros, como les digo, sin haber salido la obligación en el 97 de ABC y en el 94 ya estábamos implementando costos. ABC no se conocía en Colombia. ¿Y cómo es que cuando nos pide la superintendencia, préstenos toda la información que ustedes están trabajando, vemos que la regulación sale muy similar a todo lo que nosotros estábamos implementando y ni nosotros mismos sabíamos que lo que estábamos implementando era ABC. O sea, nosotros estábamos implementando ABC, simplemente que no sabíamos que eso se llamaba costos ABC. Solo a partir del 97, cuando sale la obligación, que nadie sabía en Colombia, nos dimos cuenta que nosotros sí sabíamos mucho de costos ABC. Entonces fue algo muy bonito, fuimos pioneros en eso. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya entonces un sector muy, digamos, muy explícito en el cuanto ustedes ven que hay mucha reglamentación, mucha exigencia de subir información a un sistema de información propiamente de la superintendencia y que tiene inclusive esos mecanismos de verificación. Pasamos ahora con Wilmar, que nos va a hablar un poco de cómo se da esto o cómo se visualiza desde el sector manufacturero. Okay, muchas gracias. Gracias a la facultad por la invitación el día de hoy y poder compartir experiencias y pues en general como mis vivencias a lo largo de 10 años he trabajado en servicios, en costos, pero digamos que el grueso ha sido en el sector manufacturero. Primero mencionar que obviamente pues costos inicialmente nace en la producción o la transformación de un inventario, ¿cierto? Es el tradicional y allí hay muchas metodologías que se desarrollaron para valorar estos inventarios y poder identificar la rentabilidad en los productos pues que se comercializaban. En mi sector específicamente quería compartirles una experiencia que tengo actualmente, no lo conocí hace poco. Actualmente, como lo mencionaron, trabajo como jefe de contabilidad y costos en Incolmotos Yamaha. Inicialmente entré como jefe de costos y posteriormente también trabajé más, ¿cierto? Démosle la contabilidad, entonces me colocaron más trabajo. En costos, específicamente en el sector de motopartes o ensambladores, tienen unas condiciones especiales. Sin embargo, pues ahí como para arrancar, obviamente habrá que cumplir la NIC, en este caso las NIF, específicamente la NIC 2 en temas de valoración de inventarios, que obviamente no hace parte pues como contabilidad de gestión, hay algo adicional ahí que es medir la capacidad ociosa y llevar eso directamente al resultado. Digamos que en este momento en las ensambladoras, y no es una condición particular del sector ensamblador, es como algo que se está viviendo a nivel en todo el país, y es que la capacidad instalada, que por ejemplo en el caso de nosotros que tenemos, está muy por encima de lo que estamos colocando en el mercado. Entonces obviamente cada uno de los meses estamos impactando el resultado por esa capacidad ociosa que no se está viendo reflejada en el inventario o producto terminado. Lo que les quería mencionar, que es una particularidad que yo no la conocía hasta que ingresé a Incolmotos Yamaha, es el manejo de las zonas aduaneras especiales. Entonces, Incolmotos Yamaha es una zona aduanera especial. ¿Qué quiere decir eso? Que la mercancía llega directamente desde los orígenes, se hace una predeclaración en la DIAN y llega directamente a las bodegas de Incolmotos Yamaha sin ser nacionalizada. Quiere decir que esa mercancía que tenemos dentro de la compañía
está bajo custodia de la compañía, la DIAN o la autoridad tributaria puede ir en cualquier momento a inspeccionar que efectivamente el inventario esté bien custodiado y pues que obviamente la relación o las cantidades o las referencias estén exactas, pues porque obviamente si sale una referencia de allí sin ser nacionalizada estaríamos hablando pues de contrabando. Entonces las mercancías llegan directamente desde los orígenes, digamos que Yamaha, quería mencionar un tema ahí como general para que lo tengamos claro, Incolmoto Yamaha hace parte de un grupo que es Yamaha Motor Corp, que es a nivel mundial, la matriz está en Japón, la mercancía viene de muchos orígenes, digamos que las motocicletas o la gran mayoría de las motocicletas que ingresan al país vienen para ser ensambladas, hay unas que llegan importadas, ensambladas, esas que están importadas, para que lo tengan presente, tiene un arancel que está entre el 15 y el 35%, ¿cierto? Digamos que una motocicleta de bajo cilindraje paga un arancel del 30%, 30-35%. A diferencia, si la motocicleta es ensamblada en Colombia y se cumplen los requisitos, y en esos requisitos nos regula el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo. Entonces, ¿cuál es la condición o qué es el diferencial? Es que no pagamos un arancel del 30%, sino un arancel del 3%. Entonces vemos que la brecha o la diferencia es muy significativa, ¿cierto? Esa brecha obviamente o eso significativo pues no es que la compañía se apropie de eso, pues obviamente se traduce en un menor valor pues para los consumidores finales. Respecto a este inventario, la motocicleta llega desensamblada, eso se llama como CKD, que llega de origen y llegan todos los componentes de muchos orígenes, de muchos países, llega a la zona aduanera especial, se lanza la orden de producción que acumula todos esos componentes para ensamblar la motocicleta. Pasa la motocicleta por la línea de ensamble, termina la motocicleta la línea de ensamble y se procede a la nacionalización de la motocicleta. Pero no se nacionaliza, digamos, se nacionaliza la motocicleta como un todo terminado, sin embargo, hay que descontar cada uno de los ítems del inventario para hacer el control de saldos de la DIAN, como les mencionaba, puede llegar en cualquier momento e inspeccionar. Entonces, ¿qué permite eso a nivel, o cuál es el fin de poder tener ese arancel diferencial? Obviamente desarrollar la industria colombiana. Me van a decir, pues, ¿cómo así que desarrollar la industria colombiana? Porque hay un requisito y ahí es donde nos regula el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo. ¿Qué nos regula? Hay un indicador que nosotros tenemos que cumplir que se llama el PIN, Plan de Integración Nacional. ¿Qué es el PIN? Tiene que ser mayor o igual al 17%. ¿Por qué el 17%? Habrá que preguntarle al Ministerio, ¿cierto? Pero el 17%, mayor o igual al 17%. ¿Cómo se mide el indicador? Todos los costos nacionales para la producción de motocicletas, entiéndase allí en los costos nacionales, los costos de transformación, de los procesos de pintura, de soldadura, de ensamble, los costos de maquila de terceros que nos suministran partes. Sin embargo, esas partes que nos suministran terceros tienen que cumplir una regla, y es que tienen que tener un VAN superior al 40%. ¿Qué es el VAN? Valor agregado nacional. Y ese valor agregado nacional, digamos que es un trámite que los proveedores de nosotros hacen con el ministerio, donde demuestran que el 40% del costo de esos productos es de producción nacional, ¿cierto? Entonces, por eso trata de jalonar la industria nacional con desarrollo, desarrollando proveedores, desarrollando productos. Todos esos costos nacionales divididos sobre los costos nacionales más los costos del importado. Eso nos tiene que dar mayor al 17%. Hay una particularidad y nos golpea mucho y nosotros nos preocupamos mucho en el cumplimiento del indicador, pues porque les estoy mencionando es pasar de un 3% a un arancel del 30%, y los negocios de vehículos, no solamente motocicletas, vehículos tienen unos márgenes muy apretados, ¿cierto? Entonces, usted ese gap del 3 al 30 no lo cubre fácilmente. Con las motocicletas, como les mencionaba, ese diferencial o el desarrollo de la producción nacional, el ministerio en el cálculo del PIN tiene una particularidad, me parece súper extraño esa regulación, y es que me dice costo nacional dividido costo nacional más el costo del importado, pero el costo del importado no lo reconoces con la tasa que vos reconociste en el inventario, con la tasa de cambio, sino con la tasa de cambio que yo estipulo, y la tasa que tiene planteada el ministerio es la tasa de cambio del primer día y la del último día dividida a 2. ¿Cierto? Entonces, si nosotros vemos esa fórmula, cuando las tasas de cambio se incrementan, pues nos ayudan, nos impacta en el PIN, y caso contrario, que si disminuye, nosotros el PIN tenemos un cumplimiento más fácil. El año pasado fue complejo, cuando la tasa de cambio llegó a promedios de 5.000,
e inclusive nosotros tenemos un lead time o una diferencia mientras el inventario llega a la fábrica y hacemos el proceso de producción, podemos estar hablando de 2-3 meses, ¿cierto? Entonces la tasa de cambio que tenemos reflejado en el inventario que estamos produciendo es la de hace 3 meses, pero con esta metodología del ministerio es la tasa de cambio que yo estoy viendo en el mes, es la que le aplico. Cuando la tasa sube a 5.000, digamos que todos los ensambladores se quejan con el ministerio y es, venga, esa metodología tiene su cuento, porque si la tasa se dispara, obviamente para nosotros es mucho más complejo cumplir ese indicador porque el costo del importado se dispara y el nacional no se dispara en la misma proporción, entonces es complejo. Eso es lo que les quería compartir respecto a ese cumplimiento. Otro tema que tenemos que cumplir, Incolmoto Yamaha, Japón, matriz, nosotros obviamente estamos obligados a cumplir precios de transferencia. Precios de transferencia, no sé si lo saben, básicamente el objetivo es que empresas del extranjero o matrices no subsionen todas las utilidades vía precio de lo que le venden a las compañías en Colombia y se lleven las utilidades vía precio. Entonces lo que te dice la DIAN es, ok, listo, me hace el favor, coge su negocio y me lo divide en los diferentes negocios. En el caso de nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos motocicletas que se ensamblan, tenemos motocicletas de alto cilindraje que se importan directamente desde Japón, hacemos un proceso de comercialización sobre esas motocicletas y pagamos un arancel del 15 y del 30% como lo mencionaba, y tenemos otro negocio que es repuestos con aceites, y tenemos Yamaha, tiene una particularidad que tiene el negocio musical. Inicialmente Yamaha, cuando se creó en el mundo, y me voy a volver un ratico, cuando se creó en el mundo nació como una empresa musical. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón quedó destruida, el que era el dueño de Yamaha, digamos que el gobierno o el que era el emperador dijo, venga, hay que desarrollar la industria local. Entonces ellos tenían una tecnología que era para la producción de metales, específicamente para los pianos, y vieron una oportunidad de desarrollar el sector automotriz, específicamente en el ramo que son las motocicletas. Como les mencionaba, con el tema de precios de transferencia, nosotros tenemos que asegurar, o la DIAN nos dice, demuéstreme que Japón no se está llevando las utilidades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que segmentar la compañía por negocios, allí tenemos que mostrar cuál es la rentabilidad por cada uno de los negocios. Entonces, motocicletas comercializadas, ¿cuál es la rentabilidad? Esa rentabilidad entendámosla como margen operacional, hay varios indicadores, digamos que nosotros trabajamos con el margen operacional, y ese margen operacional hay que contrastarlo con empresas del sector. Cuando contrastamos con empresas del sector, no son empresas colombianas, normalmente son empresas que cotizan en bolsa y que hay suficiente información pública. Entonces comparamos contra ese sector, en el sector se determina, o en esa muestra determino en 3 cuartiles, cuartil inferior, medio o la mediana y el cuartil superior. Nosotros no podemos estar por debajo del cuartil inferior, porque si estamos por debajo del cuartil inferior, somos sujetos de que ese valor de rentabilidad que nos está reconociendo en Colombia lo descontemos de renta y que se incremente la base de renta para pagar un mayor impuesto. Muy bien, muchas gracias, Wilmar. Como ven, pues no se habla de reglamentación específica, pero ahí está inmersa en todos esos detalles y requerimientos de estas entidades. Me entero pues ahí del origen de Yamaha y entiendo un poco por qué el sonido de las motos es como música para mis oídos, pero bueno, entonces vamos a ver el tema de salud. En salud pues tenemos acá dos panelistas, Edison Betancourt, que nos acompaña en representación del Ministerio y que nos va a hablar un poco acerca de cuáles son esos temas relacionados específicamente con reglamentación que toca el tema de costos. Perfecto, muchas gracias, profesor Fernando, por la invitación a la facultad. Yo creo que antes de iniciar a hablar, digamos, un poco, creo que es necesario partir por, digamos, la primera ley que transforma o crea el Sistema General de Seguridad Social, específicamente la Ley 100 de 1993. Dentro de las disposiciones normativas de esta ley, digamos que en principio 2 artículos planteaban que tanto las entidades prestadoras de servicios de salud como las entidades administradoras de planes de beneficio debían tener sistemas de costos diferentes a la contabilidad financiera que tenían, ¿cierto? Esto, digamos, desde sus orígenes, digamos que allí parte, digamos, el componente regulatorio. En términos específicos, en uno de esos artículos planteaba que el sistema de costos que debían tener las instituciones prestadoras de servicios de salud debía, digamos, ir alineado con un manual tarifario único que se plantea para ese momento.
Ese manual tarifario único que se plantea para ese momento era un manual tarifario que venía de lo que antes eran los institutos de seguros sociales. Digamos que era una codificación que, digamos, era un acuerdo del Instituto de Seguros Sociales que establecía, digamos, unas tarifas para todo lo que tienen que ver con todo lo que son tecnologías en salud. Y acá, digamos, en salud entendemos tecnologías, todo lo que son medicamentos, procedimientos, intervenciones, modelos. Y explícitamente ese manual se concentraba en todo lo que tenía que ver con honorarios de profesionales de la salud para asuntos quirúrgicos, consultas, ayudas diagnósticas, y estaban esas tarifas que venían del Seguro Social. Sin embargo, esa misma normativa decía que al año siguiente de promulgación de la ley debía salir un nuevo tarifario. Ese tarifario nunca salió, ¿cierto? Entonces, digamos que a la fecha se siguen trabajando con estos manuales del Instituto de Seguros Sociales, que son 2 acuerdos. El acuerdo que denominamos Manual Tarifario IS 2000 e IS 2001, que vienen del Seguro Social. Por eso, digamos, ese manual se mantiene y hoy en día en términos de tarifas de mercado, cuando se hace la contratación entre IPS y EAPB, ¿cierto? Básicamente lo que se hace es que se hace un ajuste sobre ese valor. Entonces se contrata IS 2000 más un ajuste del 30% y 2000 más un ajuste del 40%. Hasta la fecha, digamos, esa normativa se mantiene y hoy en día eso es uno de los mecanismos de contratación en términos de tarifas que se tienen. Años después surge otro manual tarifario que es el manual tarifario SOAT, que sí establece unas tarifas, pero solamente para todo lo que tiene que ver con siniestros en términos de accidentes viales, ¿cierto? Que este es el que se paga en términos de los vehículos, que es el seguro obligatorio. Ese seguro obligatorio, pues digamos que también establece unas tarifas y esas tarifas, digamos que considerando la experiencia de los manuales tarifarios IS que no se actualizaban, sí consideró unos puntos que se ajustaban hasta el año pasado con el salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, cada que se hace el incremento del salario mínimo mensual legal vigente, se actualiza este manual tarifario. El año pasado se realizó un cambio normativo a ese manual tarifario y explícitamente se pasó de esos puntos que se ajustaban con salario mínimo mensual legal vigente y se pasó a VT, Unidad de Valor Tributario, que digamos acá en términos prácticos esa VT pues estuvo por debajo del incremento del salario mínimo mensual legal vigente. Ese digamos fue una de las situaciones que se vivió el año pasado. Y a partir de eso, pues yo creo que ya se conoce un poco la realidad justamente con el seguro obligatorio de SOAT por las dificultades que se tiene hoy en día, porque obviamente eso bajó parte de las primas de las aseguradoras. Otra normativa importante, digamos que, y justamente escuchando la historia, el recorrido que nos hacía el profesor Jair, recordaba yo que en salud también tuvimos una comisión de regulación en salud, ¿cierto? Pero esa comisión de regulación en salud se creó explícitamente para hacer seguimiento a la UPC, que digamos la UPC es la unidad de valor por capitación que se le reconoce a las EPS por cada uno de sus afiliados. Y esa comisión explícitamente estaba encargada de hacer la estimación de esa prima. ¿A partir de qué? De la siniestralidad observada, ¿cierto?, en el año inmediatamente anterior. Esa comisión de regulación en salud, pues básicamente establecía ese valor de esa UPC, pero fíjense en que el beneficiario de esa UPC es explícitamente la EPS o la entidad administradora de planes de beneficio. Miren que acá todavía no entra una regulación explícita de los costos de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Dentro de los cambios normativos, pues ustedes recordarán que en salud, por allá en el año 2011, tuvimos una emergencia social, que es la famosa ley 1438, que era una ley que básicamente declaró que, digamos, el sistema estaba en quiebra y era necesario, digamos, traer más recursos para financiar, digamos, las prestaciones asociadas al plan de beneficio. En esa normativa, la ley 1438, se llegó a establecer unos artículos que decían que si se presentaba una situación de salud y, digamos, superaba determinados topes, iba a ser posible acceder a las cesantías y al patrimonio de los ciudadanos, ¿cierto? Por fortuna, como eso fue una ley que se declaró el estado de emergencia social, en el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, esos artículos fueron declarados inexequibles.
Pero a partir de esa ley quedó un artículo vivo, que es el artículo que crea el IETS, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que digamos es la agencia de evaluación de tecnologías que actualmente tenemos en el país, explícitamente para hacer análisis de costo-efectividad, ¿cierto? Y dentro de ese componente está una medición de costos a partir de manuales metodológicos que diseña esta misma agencia. Y entonces digamos que allí esta agencia crea unos manuales, no son normativos, simplemente son unos manuales orientadores, y dentro de esas orientadores, digamos, se han venido estableciendo algunos de los métodos de hacer sistemas de costeo, pero como les digo, estos son manuales, no son vinculantes. Ya finalmente tenemos explícitamente, después de esa ley 1438, viene la ley 1751 del año 2015, que es la que eleva el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, ¿sí? Y esa ley 1751 ya viene a retomar parte, porque explícitamente una de las cosas que ordena es que explícitamente el Estado tiene que volver a asumir, ¿cierto?, que la función de la organización de los servicios de salud es una función indelegable del Estado. Entonces allí explícitamente en el artículo 2 de esa ley se establece la obligación de que el Estado debe volver a retomar el control explícitamente de esos recursos. Y dentro de ese ajuste, de ese retomar el control de esos recursos, es donde, digamos, se han venido estableciendo nuevamente, digamos, unos asuntos reglamentarios para finalizar en un decreto que salió el año pasado, que es el decreto 441, que es un decreto que básicamente viene y cambia un poco las reglas de juego de lo que son los acuerdos de voluntades que hacen las IPS y las EAPB. Fíjense en que la prima, la UPC que se le paga al asegurador, esa es la que tiene, digamos, una estrategia metodológica sobre la cual cada año, digamos, sale un decreto que establece el incremento de esa UPC. Pero para los prestadores nunca se establece una tarifa para los servicios de salud y tampoco se volvió exigible ese sistema de costeo de que hablaban los artículos de la Ley 100. En esta última disposición normativa, decreto 441, se introduce un nuevo concepto que es la nota técnica. Y esa nota técnica básicamente lo que viene a establecer es que a la hora de hacer acuerdos de voluntades se debe indicar el costo y la frecuencia de los servicios de salud. Y esa nota técnica, digamos que terminó siendo como una especie de salvavidas, y enseguida el doctor nos va a contar un poco en términos de la realidad con los prestadores frente a esa situación, porque de todas formas esa nota técnica tampoco se volvió vinculante. Hace parte de los acuerdos de voluntades, pero digamos el ministerio como regulador no tiene, digamos, marco jurídico para hacer seguimiento a esos acuerdos de voluntades que se hacen entre la EAPB y la IPS. Entonces digamos que allí, digamos que casi que lo que reina es una libertad de mercado, donde de alguna manera, pues digamos el mejor oferente pues es el que logra los contratos, y eso de una u otra manera es lo que ha generado todo lo que tiene que ver con cierre de servicios, ¿cierto? Porque algunas instituciones, pues digamos que el precio al que ofertan determinados de servicios de salud, digamos no es atractivo para algunas aseguradoras, entonces digamos deciden no contratar con esa entidad, y es lo que ha llevado a que, digamos, a nivel de país se genere una concentración de los servicios de salud en las principales ciudades capitales. Eso, digamos, en términos regulatorios del sistema, desde esta mirada más del regulador. Muchas gracias, Edison. Entonces, continuamos con Nexer. No, de pronto, primero agradecerles por la invitación. Yo llevo 16 años trabajando en costos, soy de la Universidad de Antioquia y trabajo en costos es porque el profesor Jair, el profesor Fernando y sobre todo Joaquín Cuervo, que fue profesor mío y jefe, el primer jefe del área de costos, pues al menos en mi área, fue el que me metió en esto y no me quiero salir. 16 años en el sector salud y digamos que hemos evidenciado como la regulación en costos no es desafortunadamente obligante. Si bien la ley 100, ya lo explicó el doctor y el regulador que viene pues digamos que del ministerio, dice que debemos tener un sistema contable que discrimine los costos, ok, lo hacemos. Dentro de las cuentas contables están discriminados cuáles son los costos de cada unidad funcional dentro del hospital y que debemos tener un sistema de costos. Listo,
lo tenemos. Pero en realidad el trasfondo de la norma va a que debemos ser medidos y que debemos medir, valga la redundancia, la atención de salud de nuestros pacientes. Teníamos mucha expectativa en la regulación de costos con el decreto 441, el que menciona el doctor, y es que esa norma obliga, pues o al menos en el texto obliga, a que todas las IPS con las EPS que vayamos a hacer un acuerdo de voluntades, cualquier tipo de negocio que tenga que ver con las RIAs, con las rutas de integradas de atención en salud, tengamos una base para determinar el costo y el precio del negocio. Entonces, de hecho, no obliga o no exige una metodología, sino que dice, a partir de todo lo que le vas a hacer a tu población, cuántas consultas vas a hacer, rondas, medicamentos, ayudas diagnósticas, qué valor le vas a dar y qué valor vas a negociar con la EPS. Lo obliga, repito, insisto, lo obliga, es regulador, pero de aplicarlo, no. Las IPS hacemos el esfuerzo por hacer la nota técnica porque nuestro deber es ese, de buscar una negociación, y en el sector salud se maneja algo, y es que ya digamos que las EPS no negocian por evento, negocian es a partir de techos, tienen disponibles unos recursos y buscan es distribuirlo hacia las IPS con los que tienen contrato. Entonces exige a la IPS buscar la forma de gestionar los costos, por supuesto, a partir de la nota técnica, que para nosotros se vuelve casi que piedra, ¿cierto? La nota técnica es una matriz, un archivito, están todos relacionados, y digamos que presenta también unas posibles variaciones que se tienen que presentar con la EPS, pero eso es lo que hay de regulación. Repito, teníamos mucha expectativa con esa, y de pronto una norma más técnica también es la NIC 2, o sea, nosotros también nos obligan de cierta manera a costear a valor de costo, o al menos el promedio de los inventarios que tenemos en la institución. Bueno, muchas gracias Lexer y todos por las respuestas. Aprovechando que este es un congreso de costos y gestión, ya hemos hablado de costos, ya nos va a empezar vamos a tener que empezar a gestionar el tiempo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, pues lo primero es importante regular en sistemas de costeo en las organizaciones, y si esto contribuye para garantizar un equilibrio entre los intereses entre clientes y usuarios de las empresas y los reguladores de este sector. Entonces, vamos a empezar por Wilma para rotar aquí el cambio. Hablando de regulación, les mencionaba ahorita lo del Ministerio y el cumplimiento del PIN. Obviamente es una regulación, digamos, fuerte, en el sentido de que nosotros, en última, todos esos costos nacionales los tenemos que llevar a cada uno de los componentes de las motocicletas. Entonces, digamos que es un volumen significativo y obviamente pues tiene un trabajo adicional grande. Y el tema de precios de transferencia, digamos que es necesario para asegurar el fin que busca, pues como tal, la autoridad tributaria, que las utilidades no se las lleven. Sin embargo, y el cumplimiento de la NIC 2, sin embargo, yo no estoy de acuerdo en que se creen regulaciones adicionales en el sector industrial, más allá de las que existen, al no ser que estemos hablando de compañías que sean monopolios o oligopolios y que entreguen un producto que sea esencial, ¿cierto? Toda vez que las compañías o la regulación adicional, digamos que sería, o yo lo vería muy complejo, pues porque todas las compañías son muy disímiles unas de otras. Caso, por ejemplo, como Pintuco. En Pintuco, digamos que el grueso era la materia prima, digamos que el grueso del costo de la producción era materia prima que era importada, o en su defecto se la comprábamos a un local, pero este local la importaba. Entonces, digamos que la gestión de costos en una empresa industrial como Pintuco es muy diferente a otra empresa, como Conasfaltos, otra empresa en la que trabajé, donde era producción minera, que era producción de materiales petros, donde su foco era hacer eficiente la utilización de los recursos, específicamente de la maquinaria amarilla, pues grandes volquetas que son dumpers, líneas de trituración o líneas de asfaltos, donde era el recurso más significativo. Entonces, yo decir, avanzar en una regulación más allá del tema de valoración de inventarios no lo veo necesario. Puede ser de pronto para empresas que estén operando dentro de un oligopolio o monopolio, obviamente pues para asegurar que se respeten como los derechos de los usuarios o de los clientes finales. En
En el tema de valoración de costos, el tema de valoración de inventario, si bien los costos son importantes como herramienta para valorar, digamos que los sistemas de costos, a mi modo de ver, trascienden más allá de la valoración de inventario, ¿cierto? Y creo que la importancia es cuando lo llevamos como herramientas de gestión que me permita determinar el pricing. Entonces, ¿cómo determino el pricing? O cómo hago los forecasts proyectados, o cómo optimizo el capital de trabajo. En otras palabras, ¿cómo creo valor para los accionistas? Haciendo parte de esa herramienta de gestión. Y para mí es muy complejo decir, venga, estandaricemos, porque no hay una fórmula mágica única que permita crear a todas las compañías industriales en una sola fórmula. Entonces, lo veo muy complejo, no estoy de acuerdo. Creo que una compañía o digamos que un empresario es libre de determinar el precio que le parezca bien y su propuesta de valor está enfocada en un nicho y él puede colocar el precio que quiera. Ya será el mercado el que le responderá y le dirá, venga, yo sí estoy dispuesto a pagar por su producto, ¿cierto? Entonces, digamos que el consumidor, si bien en unas condiciones especiales, que son los otros sectores que mencionan los compañeros, que son recursos esenciales, bueno, que tiene una connotación diferente, digamos que en los industriales, pues yo veré si pago el último iPhone, pago 10 millones de pesos, ¿cierto? O si mejor me compro un Samsung de 4. Entonces será el cliente o el consumidor final el que tiene la oportunidad de decir, venga, el valor agregado que me da esa compañía, yo estoy dispuesto a pagar X o Y valor independientemente del costo que él tenga en ese producto. Bueno, comparto lo que plantea nuestro colega Wilmar. Yo tampoco estoy de acuerdo con la regulación. No estoy de acuerdo con que los temas gerenciales, administrativos, de avanzada, se tengan que regular. Se supone, y Colombia pues no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. Y repito lo que dije ahorita en la primera pregunta. Una de las características importantes de todo lo que es la contabilidad de gestión es que no está regulada y no debería estarlo. Y eso no significa que no esté cumpliendo un papel fundamental para apoyar en la toma de decisiones. Ahora bien, ¿por qué es importante? Yo no lo miraría desde el punto de vista de los que son controlados, inspeccionados, regulados o vigilados, sino desde el punto de vista del mismísimo ente de control, regulación, inspección y vigilancia. Para ellos es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Para, con base en eso, primero, cumplir el propósito para el cual fue creada esa entidad de regulación o vigilancia. Y lo segundo, porque con base en esa información que ellos solicitan a todas las entidades vigiladas, generan políticas públicas. De ahí se generan importantes decisiones en materia de política pública. Entonces, por supuesto, para la entidad es muy importante, pero para el que le están pidiendo información, obviamente eso es incómodo. Ahora bien, ¿con qué nos hemos encontrado? Qué pesar que a muchas entidades las tengan que obligar para que hagan planeación estratégica. Eso no se lo deberían obligar a nadie, todo el mundo lo debería hacer. Y Wilmar aquí nos planteaba pues varios casos en temas de los forecasts, en temas del pricing. Hombre, eso no se lo deberían obligar a uno, todas las empresas deberían contar con herramientas que las hay y suficientes para que apliquen con el ánimo de sacar sus empresas adelante y generar valor. Pero qué pesar que muchas se enteren que existen cierto tipo de herramientas porque el ente de regulación, control, inspección o vigilancia les mandó una notificación que a partir de tal fecha esto lo tienen que hacer y cúmplase. No tiene sentido. Entonces, a muchos sí les es importante porque mínimamente se están enterando de qué está pasando en el mundo. Vamos con El sector salud es uno de los sectores más regulados que existe, o sea, es muy regulado. Nosotros nos revisan todas las IAS, Contraloría, Defensoría, Procuraduría, o sea, y es impresionante la cantidad de informes mensuales que debemos realizar para entidades externas. Entonces, imagínense que esa parte fundamental que es la gerencial esté regulada desde un ámbito metodológico, diría yo. Sin embargo, sí considero que se debe regular al menos el tener y volver obligante, tener un sistema de costos. ¿Pero por qué? Porque la situación trasciende
Aquí estamos hablando de un bien público, que es el dinero de todos los contribuyentes, ¿cierto? Un bien que está en ese momento en manos del Estado y que debe saber cómo distribuirlo, y que tiene al menos hasta ahora dos actores importantes, que son las EPS y las IPS, ¿cierto? Que hay un desequilibrio de negocio entre los dos. Desafortunadamente, los que estamos perdiendo más en el sector somos las IPS, que somos los que estamos atendiendo a los pacientes de las mismas. Vale, toda una población vulnerable, una población pluripatológica con muchas enfermedades, y es importante que en el momento de la negociación, de definir el negocio, sí todos estemos hablando el mismo idioma, sí al menos que la EPS reconozca que el costo de la atención es lo que diga nuestro sistema de costos. Recuerden que la parte financiera, claro, es obligante, es para presentar informes financieros, pero desconoce esa parte administrativa y gerencial que permite los sistemas de costos, ¿cierto? Que da una información mucho más razonable, quizás, que la financiera. En ese orden de ideas, yo sí considero que debe haber una regulación y que es muy importante sobre, venga, pongámonos en la mesa sobre la misma medida. En el sector salud han intentado muchas cosas, intentamos con grupos relacionados de diagnóstico, intentamos con costeando las guías clínicas, pero no da lugar. La EPS siempre va a determinar el precio sobre de la venta del negocio que estamos manejando, ¿cierto? Entonces yo creo que es más allá, es migrar a, venga, están obligados a tener un sistema de costos, más no cómo hacerlo, cómo implementarlo y cómo tomar decisiones. Bueno, yo partiría de una frase de Allan Williams que básicamente dice: tanto mercado como sea posible y tanta intervención como sea necesaria. Realmente, cuando uno revisa parte de la historia normativa y muy, digamos, con la connotación del componente de costos, uno ve que la regulación, digamos, en materia de costos en el sistema, como les decía, ha sido muy abierta, ¿cierto? Ahora, hay dos elementos importantes. El primero tiene que ver con que, digamos, la salud ya es un derecho humano fundamental, ¿cierto? Y al ser un derecho humano fundamental implica que es el Estado quien debe garantizarlo. Cuando uno revisa la lógica en términos de resultados de lo que ha pasado con estos casi 30 años del sistema, uno observa, por ejemplo, cosas como de los 1.101 municipios del país, con corte a septiembre del año pasado, 305 municipios no tienen hoy salas de parto, de los cuales cuando estuvo el sistema de salud muchos de ellos tenían sala de parto. Asimismo, 185 municipios del país no tienen servicios de urgencia. Entonces allí básicamente lo que uno logra ver es que estos 30 años donde digamos ha existido una apertura de mercado, lo que ha hecho es que ha deteriorado, ¿cierto?, la prestación de servicios en algunos municipios donde no se puede garantizar el derecho humano fundamental. Entonces lo que uno tiene que ver allí es qué pasó con esos municipios. En términos prácticos, cuando uno revisa, digamos, literatura, incluso informes del mismo ministerio, una de las cosas es que justamente el asegurador en términos de su imposición, en términos de las tarifas, pues no estaba dispuesto a contratar con los costos o las tarifas de algunos municipios. Y fíjense en ustedes, por ejemplo, una realidad que hoy vivimos en el país, para llegar, digamos, en términos de la emergencia a propósito de La Guajira, para contratar recurso humano, ¿cierto? Un talento humano, ¿cierto? Un médico, un bacteriólogo, etcétera, etcétera, para que vaya a desarrollar, digamos, su profesión en estos municipios, es necesario tener unos salarios, digamos, relativamente altos que le compensen el estar en esos municipios. Hoy en día, en términos de la asignación que genera las EPS, pues no se logra tener unos salarios dignos para este recurso humano. Entonces, básicamente allí, digamos que la postura es necesario tener regulación, sobre todo regulación en lo que llamamos el primer nivel de atención, para que sea un nivel de atención con capacidad resolutiva, donde estén los servicios de urgencia, donde estén, digamos, las salas de parto, ¿cierto?, en términos de las especialidades básicas. Ahora bien, en todo lo que tiene que ver con servicios complementarios, digamos que allí el mercado sí es muy buen asignador en términos de búsqueda de la eficiencia. Entonces, digamos que allí sí puede existir una libertad y digamos que allí puede no ser tan estricto en materia de regulación.
Y lo segundo es que sí puede ser un muy buen incentivo generar ya métodos de costeo, sobre todo pensando en los hospitales públicos que están en estas regiones apartadas y en esos hospitales de primer nivel de atención, si es necesario, digamos, generar, más allá de la regulación, la asistencia técnica para que aprendan a hacer este tipo de cosas, que es, creo, una de las cosas que muchas veces desde el regulador se nos pasa, y es que creamos la norma, pero no generamos la asistencia técnica para que, digamos, las instituciones puedan desarrollar su objeto social. Muchas gracias. Aquí quedamos como los dos en temas de regulación, ¿cierto? Pero se nota claramente que dependiendo del tipo de sector, esas reglamentaciones o regulaciones en términos de costos, o sobre todo cuando, por ejemplo, en el sector salud, las entidades son tomadoras de precios en cuestión de aceptar lo que finalmente el asegurador quiere ofrecer a veces por los servicios, se va convirtiendo en una necesidad por lo menos de plantear mecanismos de negociación y también de establecer mecanismos de costeo para que los que están al frente de esas negociaciones pues entiendan que hay unos costos y que, como se ha visto por ahí en algunas de las noticias, en casos específicos como los servicios de pediatría o de obstetricia, pues algunos de los aseguradores están inclusive pagando tarifas por debajo de los costos que tienen estas entidades. Entonces ahí es donde va tomando fuerza en este tipo de sectores ese tipo de regulaciones. En ese orden de ideas, entonces, quería preguntarles qué papel desempeñan los organismos reguladores en la supervisión y aplicación de esas políticas de costos en los diferentes sectores. Podemos empezar por Edison, que viene del ministerio y que nos cuente a ver cómo desde el ministerio, desde esa parte de regulación, se ve este tema. Bueno, realmente, digamos que desde el Ministerio, justamente, pues uno de los propósitos grandes es darle, digamos, aplicación a la ley estatutaria en salud, ¿cierto? Es una ley que no se ha reglamentado y precisamente por eso actualmente en el Congreso cursa un proyecto de ley que busca transformar el Sistema General de Seguridad Social. Y uno de los propósitos inspiradores de ese proyecto de ley es justamente garantizar, digamos, la sostenibilidad financiera de esos primeros niveles de atención que les acabo de plantear, ¿cierto? Es necesario garantizar esa sostenibilidad financiera. Pero esa sostenibilidad financiera, pues una de las lógicas que se está planteando es justamente pasar de lo que llamamos del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda, que es una de las lógicas que cambiaron, porque fíjense en que precisamente por esa imposición de tarifas, pues algunos servicios no son rentables y son centros de costo que al no ser rentable, pues es necesario suprimirlos y por eso cada vez tenemos menos servicios de ginecobstetricia en las ciudades del país. En esa dirección, pues uno de los elementos importantes es transferir los recursos vía oferta, garantizar la operación, no por venta de servicios, sino garantizar la operación. Pero esa operación implica que las instituciones tengan sistemas de costo muy robustos para poder saber cuánto cuesta esa operación y obviamente garantizar, digamos, una suficiencia de los recursos que, digamos, siempre serán finitos. Entonces, esa, digamos, es una de las perspectivas, cambiar un poco la lógica y que la lógica sea, digamos, el prestador que es quien, digamos, tiene el contacto directo con el paciente y digamos es quien resuelve los problemas de salud, ¿cierto? En esa lógica pues se busca cambiar un poco esas reglas de agenciamiento que hoy en día tienen las entidades administradoras de planes de beneficio, que desde luego seguirán existiendo, pero ya no bajo esa lógica de imposición de mercado, sino que van a hacer una participación o una colaboración con los entes territoriales precisamente para garantizar, digamos, que los servicios de salud, por lo menos en el primer nivel, se garanticen. Entonces, en materia regulatoria, ese es como el propósito más grande que hay. Hay otro elemento muy importante y es que, de todas formas, uno de los elementos que tiene el sector salud es que es un sector
que en términos del desarrollo de nuevas tecnologías, hoy en día estamos teniendo una presión de ingresos de medicamentos biológicos, biosimilares y demás, que son unos medicamentos que tienen un costo excesivamente alto, y allí digamos que el ente regulador también tiene que establecer unas reglas explícitamente para regular y el tema de la puerta de entrada de todo lo que tiene que ver con esos dispositivos, esos medicamentos que digamos bien llegan al país con unas tarifas digamos muy altas con relación al precio de comercialización en otros sistemas de salud con condiciones muy similares a Colombia. Entonces allí digamos que hay otro protagonismo grande del ente regulador, establecer reglas de juego de control de puerta de entrada de esos medicamentos y los nuevos desarrollos que se generan, porque como les decía, esa libertad de mercado en ocasiones lo que hace es que el servicio de salud termina siendo casi que un bien de lujo y casi que solo hace quien puede pagarlo. Y digamos que en términos de la garantía de un derecho fundamental, esa no puede ser la lógica, y allí es donde el Estado tiene que entrar a regular muchos de esos elementos. Entonces, en términos de los prestadores, en términos de los dispositivos médicos y en términos de las reglas de juego que se establecen entre los actores del sistema, esto es, los prestadores, los aseguradores y el mismo ministerio y entes de control. En salud también tenemos otros entes de control, como es el Instituto Nacional de Salud Pública, el INVIMA, ¿cierto?, que digamos son también entidades adscritas que también generan una reglamentación en términos de control de los medicamentos, ¿cierto?, de los alimentos incluso, que allí es donde sale, digamos, el componente del registro INVIMA, y también en términos de todo lo que tiene que ver con las vacunas. Para poder garantizar coberturas es necesario que el Estado vía política pública establezca también, digamos, algunas tecnologías en salud de interés en salud pública para poder, digamos, establecer un control explícito en términos de los precios. Y desde luego el sistema de costeo, pues digamos que es una deuda histórica que tiene el sistema. Hace unos años recuerdo yo con el profesor Jairo Humberto revisando el componente de la estimación de costos, y identificamos un estudio del profe Jair por allá del año 2009 donde analizaron los sistemas de costos de las instituciones precisamente en la ciudad de Medellín, y una de las conclusiones que se tenía era que muy pocas tenían sistemas de costeo. Mire que esto es 2009. Esa situación hoy se mantiene. Incluso yo podría decir que hoy en día puede ser un poco más gravosa esa situación, porque claro, los manuales tarifarios llevaron a muchas instituciones a que entendieran que lo que le reconocen es el costo. Y eso ha generado una crisis, digamos, grande en el sistema de salud, por el cual hoy en día, digamos, no es posible establecer con exactitud de cuánto es el gasto en salud. Realmente no se sabe si el gasto que hoy en día se reportan es lo que se reconoce, ¿cierto?, o es el costo real de operación del sistema. Allí digamos que no hay cuentas claras. Y otro de los elementos importantes es el poder establecer un sistema de información único para todos los actores del sistema, porque cada uno de los actores tiene su propio sistema con sus propias estrategias, digamos, de costeo, y eso no permite hacer comparabilidad en términos de los sistemas de costos. Entonces, digamos que allí hay una heterogeneidad muy grande que es necesario entrar a estandarizar un poco para tener una mejor visión de la realidad del sector. Muchas gracias, Lexer. No, complementar, pues de hecho genera cierta tranquilidad lo que dice el doctor, porque en realidad nosotros buscamos eso, o sea, desde las IPS buscamos que regulen mucho la relación entre las EPS y las IPS, dado que en realidad hay una duda desde el gobierno cuál es el costo de operación. Y afortunadamente, o al menos lo hablo por el Hospital Alma Mater, tenemos claro cuál ha sido nuestro costo de atención siempre, ¿cierto? O sea, dado que, digamos que las normas nos han obligado, o las negociaciones han obligado a llevar ya nuestro sistema de costos a un nivel, a evolucionarlo cada día. Entonces, hoy, por ejemplo, ya sabemos cuánto nos cuesta una atención en salud en el hospital para ir a refutarle a la EPS, que venga, que no es como ustedes piensan. Para que entiendan un poquito, en el sector salud hay algo que se llama RIPS.
RIPS es un archivo, para explicarles a grandes rasgos, un archivo gigantesco donde están todas las atenciones de los pacientes que realizan las IPS, se lo presentan las EPS para un tema de erradicación de facturas que ya de entrada eso es subjetivo. Ese archivo, por ejemplo, tiene que ir con el valor de facturación, no de costo. Hay un contrato en específico en el sector salud que se llama contrato por pago fijo, puede ser un PGP, puede ser una cápita, todo eso. Las EPS hoy demandan que ese archivo de RIPS siga siendo valorado bajo RIPS, es decir, que sea una tarifa de hecho inventada. Si nosotros tenemos una población de 9 EPS, por ejemplo, y vamos a mandar los RIPS de una población de pago fijo, la tarifa no es cierta y no nos permiten colocar la tarifa de costo. Es necesario que el regulador intervenga en eso, para que en realidad todos los datos, y ya que venimos en una era digital, estemos como hablando el mismo idioma. Bueno, para responder esta pregunta, permítanme incluir otro sector que todos conocemos muy bien, y es el tema de educación. Y ahí me pongo pues la camiseta que nunca me la quito, de Universidad de Antioquia. A nosotros como universidad, en temas de regulación de costos, no nos ha ido bien. Todos sabemos que la educación pública en Colombia tiene un problema estructural desde el punto de vista financiero. Tuve la fortuna pues de estar al frente de las finanzas de la universidad y conozco pues muy bien las cifras de ella y la situación financiera estructural del sistema. Fundamentalmente, para entenderlo es muy sencillo. A nosotros nos gira el 90% de los recursos de funcionamiento, nos los gira la nación, y el 10% el departamento. Resulta que con ese 90% que nos gira la nación y el departamento, pues alcanzamos a cubrir el 50% de nuestros gastos de funcionamiento. Esta universidad, que es una universidad referente a nivel nacional, y no lo decimos nosotros, lo dicen los rankings, es una de las instituciones más importantes a nivel latinoamericano. Según el último ranking, nos ubican a nivel de 1.200 universidades, nos ubican en el puesto 18, como una de las universidades más importantes en el contexto latinoamericano. Estudiar en estas instituciones acreditadas obviamente cuesta. Mantener esta infraestructura, todos los laboratorios, todo lo que nosotros hacemos en temas de investigación, vale mucho. Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno nacional, por primera vez, ningún gobierno había dado recursos adicionales a los que normalmente trasladaba a estas instituciones, nos dio unos recursos muy importantes. Este gobierno los ha mantenido, pero aún así son insuficientes. Y simplemente les pongo dos casos para que entiendan la magnitud del problema de la educación pública. Nosotros, que hemos sido muy juiciosos y hemos sido referentes, pero con esos referentes hemos resultado, por ser tan juiciosos, en lugar de premiarnos, hemos salido castigados. La universidad lleva aproximadamente unos 22 años con matrícula gratuita, con gratuidad, en los estratos 1 y 2. 20 años, pues para redondear, 20 años con esa política de gratuidad. Entonces, cuando esos recursos adicionales nos dicen, mándennos que nosotros les vamos a reconocer lo que ustedes están cubriendo, mándennos lo que ustedes le están facturando a los estudiantes que nosotros se lo pagamos. Hablo del ministerio. Pero como nosotros no les cobrábamos nada, vea, no les cobramos nada, pero el costo, que es el segundo componente, es este, que enseguida les cuento el costo de lo que es estudiar en esta institución. Nos dijeron, no, ¿quién los manda? ¿Quién los manda? O sea, nos hubiera ido bien si nosotros cobráramos la matrícula. Si la cobráramos, nos hubieran reconocido. 20 años reconociendo gratuidad
y no nos reconocieron un solo peso. Le reconocieron mucho más a otras instituciones que por primera vez empezaban con el tema de gratuidad. Y va el otro punto con el que no nos ha ido bien. La universidad también fue pionera en la implementación de costos en el año 2003. En el 2003 implementó costos y conocemos desde ese momento el costo de cada uno de los programas de pregrado y posgrado que la universidad tiene. Nosotros tenemos 104 programas de pregrado activos y aproximadamente unos 150 o un poco más programas de posgrado. De cada uno, incluso diferenciando en regiones, conocemos el costo, pero les voy a dar un promedio, somos entidad pública. En promedio, más o menos, estudiar en la universidad a la universidad le cuesta 20 millones de pesos, un estudiante, por año. Por año un estudiante le cuesta a la universidad en promedio 20 millones de pesos. Y de todas las platas que nos gira el gobierno nacional, no llega a 18 millones de pesos, de lo que nos gira el gobierno y la nación. No alcanza a cubrir lo que nos cuesta un estudiante. Multiplique eso por la cantidad de estudiantes y estamos hablando pues de muchísimo dinero. Estamos teniendo, sí, como para redondear, aproximadamente unos 35.000 estudiantes en pregrado. Multiplique eso promedio año por un diferencial de 2,5 millones y nos está dando pues muchísimo dinero. ¿Y de dónde estamos sacando esos recursos? Pues nos están castigando. Vea, ustedes están haciendo las cosas muy bien, síganlas haciendo bien, pero para que las puedan seguir haciendo muy bien, generen sus propios recursos. Entonces nosotros, ¿cómo apalancamos la diferencia? Con la generación de recursos propios. Y alguna vez le enviamos al ministerio, vea, es que esto es lo que nos vale un estudiante, y nos dijeron, no es lo que les cuesta, es lo que ustedes cobran de matrícula. Entonces, ni modo. Entonces, la verdad, hemos salido, en lugar de salir, repito, premiados, hemos salido pues como muy castigados. En ese sentido, pues no nos ha valido el hecho de estar haciendo bien la tarea. Digamos que el sector que me toca a mí es muy disímil de los otros sectores, específicamente hablando del papel que desempeñan los reguladores. Digamos que tenemos a la autoridad tributaria, que es de fiscalización, revisar que todo se haga de acuerdo a la norma. Inclusive en este momento tenemos una revisión por parte de la DIAN. Ellos se meten a cada nivel de detalle, o sea, bajan un nivel de detalle que uno creería. La fiscalización de la DIAN, uno cree que es más superflua, o yo creía, tenía ese imaginario que era algo más leve. Sin embargo no, bajan a un nivel de detalle muy amplio y cuestionan o preguntan cada uno de los temas. Cuando me refiero ahí, estamos hablando del tema de valoración de inventarios, niveles de inventario, digamos que el tema, como les mencionaba ahorita, zona aduanera especial, entonces ahí también tenemos una regulación adicional, pues obviamente el control de saldos de inventario, la nacionalización, entonces también tenemos unos valores en aduana de nacionalización, cómo se hacen las nacionalizaciones de la mercancía. Otro regulador, como les mencionaba ahorita, era el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el cumplimiento del PIN, también nos hace una auditoría anual, la cual también es a un nivel de detalle amplio, bajan hasta nivel soportes de factura, revisar cada uno de los documentos, digamos que también hace una revisión muy profunda. En ambos casos el enfoque es revisión hasta lo que ellos determinaron como norma, ¿cierto? Y tenemos, digamos que para nosotros se constituye como otro regulador que es YMC, pues toda vez que lo que ellos nos dicen es norma para nosotros y tenemos pues que cumplir con esas condiciones. Y allí en el caso de YMC obviamente la relación no es solamente de supervisión, sino también de acompañamiento en el desarrollo de nuevas prácticas, nos hacen socialización de nuevos modelos, se hacen reuniones entre todas las compañías mundiales en las mejores prácticas, se socializan casos de éxito y digamos que ese sería uno de los elementos que mencionaba ahorita el profe Jair, que muy triste uno conocer herramientas porque el regulador se lo dice, ¿cierto? Sin embargo, también hay otro papel y es cuando usted hace un benchmark con compañías del sector, que también lo hacemos con los ensambladores en Colombia, con otras marcas, que tenemos la red de ensamble y donde miramos las mejores prácticas que ellos tienen.
cuáles son las mejores prácticas del grupo, y digamos que de todo eso vamos recogiendo como herramientas que nos ayuden a mejorar la gestión de la compañía, pues, y en última instancia a generar valor. Bueno, muchas gracias por las respuestas. De pronto, por mencionar algo que tocó Jair con el sector educación, pues esa misma cifra de 20 millones que hablaba por estudiante fue la que nos abrió las puertas a implementar sistemas de costos por allá en el año 2003, porque una ministra se le ocurrió decir que el total del presupuesto de la universidad y el número de estudiantes era el costo por estudiante, y entonces a partir de ahí la universidad se interesó precisamente en demostrar cuál era el costo real de un estudiante, porque en su momento estaba controvirtiendo el hecho de que aquí un estudiante valiera más que en Harvard en su época. Entonces ahí viene ese problema. Y lo otro, hay unos problemas que se generaron también desde las mismas políticas públicas cuando se creó este programa de apoyo a estudiantes, cuando lo que es el SERPI lo paga y Generación E, porque pues allí como se tasó la forma de pagar a las universidades, pues obviamente está beneficiando a aquellas universidades que tuvieran tarifas muy altas, independientemente de cómo se dieran los costos dentro de la organización. Esos son temas que obviamente quedan por resolver en futuras regulaciones, y que habrá que mirar cómo se manejan desde estos mismos reguladores. Y en ese sentido, pues hay una pregunta que dice: ¿cómo percibe la regulación de costos en función de la generación de limitaciones que puede darse en la gestión de costos dentro de la organización? Es decir, estas entidades, cuando regulan, piensan más en el cálculo de los costos, pero posiblemente allí podrán haber o no limitaciones en lo que es la gestión de costos como tal dentro de la entidad. Empecemos por Jair nuevamente. Bueno, les voy a hablar también de otro sector en donde he visto limitaciones muy evidentes. Resulta que cuando salió la normativa internacional, las normas internacionales en el sector financiero, se hablaba mucho en su momento de todo el tema de las unidades de negocio, y algo que ahorita hablaba Wilmar, de todo el tema de transferencia, de precios de transferencia, pero a nivel interno, no tanto a nivel tributario, sino más a nivel interno. Todo el manejo de los segmentos operativos, que es algo propio, es otra de las características especiales que tiene la contabilidad de gestión. O sea, estas empresas del sector financiero venían trabajando de manera regular para propósitos internos y de toma de decisiones con todo el tema de segmentos operativos o las llamadas unidades estratégicas de negocio. Repito, para propósitos estrictamente de toma de decisiones interna. Cuando llega la normativa internacional y obliga a las empresas, por fortuna pues no quedó tan amplio, quedó solamente para las que cotizan en un mercado público de valores. Las entidades que cotizan en un mercado público de valores están en la obligación de aplicar la NIF 8, y la NIF 8 es la que habla de segmentos operativos. Esos segmentos operativos, cuando estas empresas se dieron cuenta, nos van a obligar, pegaron el grito en el cielo, porque de alguna manera era poner a disposición de la competencia y del mercado una información confidencial sobre la cual ellos se basaban para tomar decisiones importantes. Entonces, los costos no son públicos. Usted no va a conocer, así sea una entidad pública, usted no tiene dónde entrar a determinar, a investigar los costos de manera detallada. ¿Qué va a encontrar? La información genérica, así sea pública. Entonces, imagínense en las entidades financieras privadas que pudieran llegar a saber hasta el margen de rentabilidad de cada uno de las diferentes unidades de negocio. Entonces ellos pegaron el grito en el cielo y dijeron, pues ¿cómo? Ahí comenzó ya el tema de alguna manera, pues no voy a hablar pues de ningún nombre propio, ni más faltaba, de cómo hacemos para no entregarle la información en este caso a la Superintendencia
financiera, pero aplica, me atrevo a decir, para todas las que están obligadas, toda la información de ese detalle. Entonces, en lugar de detallar, lo que hicieron fue comenzar a generalizar. Ok, cumplámosla, pero entreguemos la información lo más, vámonos hasta el límite de lo que nos permita la norma, lo más genérico posible. Entonces, estaban limitándose ellos mismos desde el punto de vista de la toma de decisiones, que necesitan la información de manera detallada para podérsela entregar a la superintendencia de manera muy genérica, y prefirieron hacer eso, sacrificar una información que les estaba sirviendo para propósitos internos con el ánimo de no poder entregar de no entregar esa información de manera pública porque era una información confidencial. Eso es uno de los muchos casos que hay de limitaciones de la información de costos por parte del ente regulador. Conozco más limitaciones pues que ventajas en ese sentido para las empresas, pero dejo ahí. Lo que menciona el profe Jair, yo creo que las compañías efectivamente tienen, cada uno de los negocios saben cuál es la rentabilidad, lo saben detallado, yo creo que lo siguen manejando. Por ejemplo, es el caso de nosotros manejamos toda la información a nivel de detalle y obviamente así no se revela, porque eso es entregar la información a la competencia. Entonces digamos que la gestión sigue con el nivel detallado y lo que se revela es una cosa muy diferente, porque la política a nivel de compañías es: yo no le voy a mostrar a cada uno de los negocios cuánto me estoy ganando, pues a la competencia por cada uno de los negocios cuánto me estoy ganando, porque no se puede. Claro, pero entonces ahí es donde entramos en un problema también de regulación y de transparencia. Recuerden que una de las obligaciones, o más bien una de las características de las normas internacionales es reducir el grado de opacidad de la información. En el caso de los segmentos operativos, pues me atrevo a decir entonces que estarían incumpliendo, porque lo que plantea la norma es: ojo, la información que usted utilice por parte del máximo ente de gobernanza para tomar decisiones debe ser la misma que se le presente al regulador. Entonces estaría uno pues como trabajando en el filo y diciéndole a la revisoría fiscal y a la auditoría: vea, hágase en los de la vista ciega, ustedes no vieron otra información. Pues ya entra uno pues como en ese tema de la ética. En el caso de Yamaha, digamos que no aplica NIF 8, entonces no es obligatorio cumplimiento. Muy bien. Porque no es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, esa misma información se le entrega a la autoridad fiscal, porque los segmentos operativos o los negocios lo que se le entrega es la misma información, y la información se entrega al mayor nivel de detalle. Si bien ahí eso no es información pública, porque el informe local de precios de transferencia es un informe que solamente se le entrega a la autoridad fiscal, no hay otro tercero que interfiera. Respecto a las limitaciones, yo creo que muchas compañías, el 95% de las compañías en Colombia son micro o pequeñas empresas. Entonces, hacer cumplimiento o hacer cumplir las normas, específicamente sea valorar inventarios. Entonces digamos que si no tienen los suficientes recursos, obviamente les costará no solamente cumplir la norma, sino hacer algo adicional en la gestión. Entonces yo creo que en este caso uno decir: venga, colóquele más regulación al sector industrial, entendiendo que el 95% de las compañías son pequeñas, que no tienen los suficientes recursos para operar, pues sí tendría una limitación adicional, porque digamos que ellos pueden tener algo que les genere valor o algunas herramientas que las estén trabajando, y si les ponen a hacer algo adicional que para ellos consideren que no genere valor, digamos que sí tendría esa limitante de disminuirle recursos para algo que ellos consideran que sí les puede aportar en la creación de valor como compañía. Acá lo importante es Acá lo importante es que la regulación no se vuelva tan exigente que no deje de trabajar en las instituciones de salud. O sea, créame que el sector salud está muy complejo en estos momentos para obligaciones adicionales. Sin embargo, insisto mucho en que la regulación debe estar más enmarcada en que todos nos debemos medir de forma igual.
Las IPS tampoco tenemos por qué compartirnos los costos, pues ni más faltaba, o sea, porque también estamos en competencia, o sea, suena muy crudo, pero los hospitales también somos un negocio, ¿cierto? Yo siempre digo que a mí como financiero me toca, pero ya a los médicos y asistenciales les toca pues la parte vital, la parte humana. Yo también soy humano, por supuesto, pero los financieros nos encargamos de que esto funcione, de que el recurso alcance para la atención de nuestros pacientes. Y la regulación yo la veo muy débil y debe estar enmarcada en que la EPS en este momento, no sé la reforma cómo vaya a migrar, debe estar enmarcada a obligar a que existan mediciones con cualquier metodología, ya las metodologías las buscaremos, pero a que haya un sistema que nos ponga a todos a trabajar igual, a que podamos competir igual, a que la EPS no sea la dominante, a que la EPS no nos diga qué es lo que tenemos y cuánto tenemos en qué venderlos. Tenemos que tener la libertad de ofrecerles tarifas. Ese manual tarifario tiene todas las versiones internas que quiera. O sea, nosotros manejamos tarifas IS 2000 más el 68, 140, 180, 208, o sea, y eso desvirtúa mucho el análisis, pero llega la EPS y desvirtúa el golpe porque nos dice, hey, venga, solamente tengo un valor fijo para pagarte, desvirtúa cualquier análisis, cualquier competencia sana dentro de las IPS, pero tampoco es una competencia entre quien más quiere pacientes o no en el sector salud, es que también veámonos por zona, nosotros tenemos toda esa zona nororiental y occidental en parte, en el hospital Alma Mater, y no es que querramos competir con San Vicente o con el Pablo Tobón, es que nos den lo justo para poder seguir operando, y en ese camino debe estar la regulación. Sí, no, yo solo agregar allí un componente, digamos, específico que uno ve desde el regulador, y es que, digamos, somos un país muy centralista, y ese ser un país tan centralista ha hecho, por lo menos en el sector salud, de que la norma es muy general y no desconoce las diferencias territoriales y en salud sobre todo las condiciones epidemiológicas de los territorios. Entonces, muchas veces esa normatividad, al ser, digamos, tan estándar, que sale del nivel nacional, digamos, tiene poca aplicabilidad en los territorios y en el nivel de las IPS. A veces generamos, digamos, regulaciones que exigen lo mismo en una institución de tercer nivel de complejidad que tiene un recurso humano importante a lo que tiene una institución de primer nivel en un municipio que, digamos, el gerente se apoya solo de un director administrativo que a su vez hace asuntos contables y demás, ¿cierto? Entonces, digamos que a veces la norma exige igual, los pone a todos, digamos, en el mismo peldaño y hay unas diferencias importantes. Yo creo que esa es la principal limitación de la regulación, esa capacidad de adaptarse a los territorios y sobre todo en nuestro país que es tan disimil. Acá hay población, digamos, hay territorios donde hay mayor población, digamos, indígena, por ejemplo, y muchas veces decimos, por ejemplo, las normas de habilitación dicen que se tiene que tener un consultorio embaldosado con ciertas cosas y en La Guajira, por ejemplo, o en algunas partes del territorio del país, ese material no se consigue. Entonces miren que la norma a veces no se adapta a esos territorios y yo creo que esa es la principal limitación. Bueno, muchas gracias. Como ustedes ven, este tema de regulación depende mucho del sector en el cual se vaya a emitir, del tipo de competencia que exista en ese sector. Vemos sectores donde la competencia de pronto es más libre, hay una alta competitividad y los precios, digamos que no tienen que ser regulados, sino que obedecen específicamente a las mismas cualidades y características que cada competidor le da a su producto y cómo es capaz de estar en un mercado, pero otros donde la competencia se hace más difícil por ese tema de precisamente de la oferta y demanda y posiblemente surjan necesidades diferentes. Para ir cerrando este panel, entonces, yo tengo pues una última pregunta para Edison, que viene del Ministerio, y también, digamos, una última pregunta para todos los panelistas. La pregunta específicamente para todos los panelistas, y ya voy con la última de Edison, para que Edison empiece y nos dé las dos de una vez.
Entonces, ¿ustedes qué perspectivas o qué recomendaciones de pronto le darían o se pudieran emitir desde aquí para los reguladores en términos de cuáles son ese tipo de regulaciones, hasta qué nivel deberían llegar para los diferentes tipos de entidades en función de su sector? Y para Edison, pues la pregunta es cuáles son las implicaciones de generar esa regulación de costos, qué implicaciones puede tener para las entidades. Me pasa el micrófono porque él dice pues que como es el regulador quiere contestar ahorita. No, creo que la conclusión de esto es ya lo que he insistido varias veces, la regulación debe estar enmarcada esa la obligación de contar con un sistema de información de costos y que ese sistema de costos sea aceptado por la EPS, quien al fin de cuentas, o quien quede como en esa figura, a fin de cuentas es la que nos gira a nosotros hasta ahora el dinero. Eso es lo que nosotros queremos, no queremos que nos limiten a buscar la metodología, las metodologías todavía están casi que completamente digital, se habla ahora de analítica de datos, nosotros en el hospital ya estamos metidos en el cuento ya hace casi 2 años y tenemos mucha información para tomar decisiones. Limitarnos desde la regulación a qué tipo de información, qué tipo de informes, qué tipo de metodología, yo creo que perjudicaría mucho el proceso, ¿cierto? Está más ligado es a obligar a tener un sistema de información de costos para poder entrar a negociar con las EPS. Muchas gracias. Vamos a dejar a Edison entonces de último para que nos conteste. Como lo mencionaba, yo no estoy de acuerdo en generar regulaciones adicionales sobre el sector industrial. Sí creo importante de poder adoptar mejores prácticas que en última instancia pues, se traduzcan en valor para todos los stakeholders. Creo que la universidad juega un papel fundamental en la formación continua y en los posgrados y que estos profesionales y los administradores de las compañías busquen formas diferentes, porque digamos que la fórmula mágica nunca está inventada y el contexto siempre es cambiante. Entonces, bajo esas condiciones, cuando el condición es cambiante, son los administradores, los profesionales, los llamados a buscar nuevas formas y aunado a la universidad, a través de formación continua, posgrados, que se puedan desarrollar nuevas herramientas que en última instancia pues, ayuden a la mejora de la gestión de las compañías. Bueno, yo lo separaría como en varias recomendaciones. La primera, para el regulador en general. Yo le recomendaría dos cosas al regulador. La primera, y lo planteaba ahorita Edison, que comparto plenamente con él lo que él planteaba, y se necesita más acompañamiento y asistencia. Yo recuerdo haber escuchado en alguna oportunidad que me tocó reemplazar al señor rector en una reunión con el ministerio, con la anterior ministra, Ana Victoria, la anterior ministra, ella decía: estamos formando en el ministerio un grupo técnico, conocedor, experto en los temas de costos y gestión. Maravilloso. O sea, los entes de regulación deberían tener ese acompañamiento de personas expertas y no dejarnos, pues dejar a las entidades casi que tiradas con tanta regulación. Primera sugerencia que le haría al regulador. La segunda, y yo se lo digo a mis estudiantes, si yo fuera algún día director de la DIAN, lo primero que haría sería una auditoría especializada de costos en las empresas. Y les aseguro que solo por desconocimiento en el manejo de costos, qué pecado, la inmensa mayoría están haciendo las cosas malas. Entonces, le recomendaría a las entidades de regulación auditorías especializadas, porque lo que dije ahorita con la CREC, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, le ha funcionado de maravilla esas auditorías especializadas de costos que ellos están haciendo desde el año 2010. Y las empresas le han respondido muy bien. O sea, el manejo de costos en estas entidades funciona como un relojito. Qué triste pues que tenga que ser a través de una regulación. A mis colegas, a los profesores, a los académicos, yo les sugiero
continuar con la investigación, con la formación muy rigurosa de estos temas de costos y gestión. Uno ve a nivel nacional en muchas entidades, en muchas universidades que están formando todavía un desconocimiento tan grande en estos temas de management accounting, de costos, pero un desconocimiento tan grande que solamente mire la red que varias universidades desde hace cuánto, mi estimado Gerardo, fundamos la red, Recoges, la Red Colombiana de Costo y Gestión. Llevamos 10 años y solamente se animaron en ese momento 10 universidades. Y al sol de hoy seguimos siendo 10. 9 universidades. ¿Y sabe cuántas universidades hay en Colombia? 305 universidades públicas y privadas. Y que 10 solo estén muy interesadas de seguir con estos temas de costo y gestión, la cosa estamos muy mal, muy pobre. Entonces ahí tenemos un gran reto nosotros, continuar con esta formación, con esta pedagogía, con este amor por estos interesantes temas. Y a los estudiantes, hombre, definitivamente y es una muy bonita oportunidad que ustedes tienen de continuar por esta línea de los costos y gestión. Es mucho lo que hay para hacer, mucho el trabajo que hay. Difícilmente uno encuentra una persona de costos barata, difícilmente, no la hay. Y pregúntenle a nuestro colega Lepser, que tanto ha trabajado y a Wilmar, que han trabajado en temas de costos en sus diferentes sectores, en sus empresas, y conseguir personas buenas de costos, no. Y también gracias a costos están hoy donde ellos están. Entonces, jóvenes, aquí tienen una muy bonita oportunidad. Anímense para seguir este camino de los costos y gestión. Si yo volviera a tener la posibilidad en su momento que la tuve con el profesor Joaquín Cuervo, de decirme, ¿usted qué quiere? Hacer su práctica en costos, le tengo en auditoría, en control interno, bueno, me dio varias posibilidades y con los compañeros que hice mi trabajo tomamos la mejor decisión y fue trabajar la línea de costos y desde ahí, del año 94, súper animado y volvería a tomar esa decisión de seguir por esta línea. Muchas gracias. Bueno, antes de que conteste Edison, lo que comentaba Jair de Recoges, precisamente, y hablando de regulación, estamos regulando ese tema para adherir nuevas universidades. De hecho, ya hay algunas que están allí adheridas y pues por ese camino vamos. Entonces, esperamos que sean muchas más y que sigamos adelante con este tema para poder precisamente potenciar todo lo que tiene que ver con costos y gestión dentro no solo de las organizaciones, sino también que las universidades se vayan metiendo en este tipo de redes que lo que van a beneficiar es el trabajo futuro en ellas mismas. Bueno, no, miren, hay una consecuencia producto de la regulación que hemos estado mirando los últimos años en materia de salud, sobre todo en el componente cuando se regulan específicamente precios o costos puntualmente de tecnologías en salud, es que, digamos, hay una consideración importante y es que cuando algunos productos se regulan, lo que hemos estado viendo es que algunos laboratorios o productores dejan de producir y eso empieza a generar un desabastecimiento en algunas condiciones. Entonces, eso es como un componente que hemos estado mirando cuando se empieza a regular en materia de costos, particularmente empieza a existir como un desplazamiento, porque desde luego las organizaciones que tienen muy bien estimados sus costos, pues desplazan la producción de determinados medicamentos a aquellos en los cuales van a obtener mayor margen y eso pues es una consecuencia bastante complicada en materia o en el sector salud. Entonces quería hacer como esa anotación también como para que miremos un poco las implicaciones que tiene esa regulación explícita en costos, lo que muchas veces genera en los actores del sistema. Y otro elemento particular que también
que también genera ese tipo de situaciones son asuntos de que muchas veces estas reglamentaciones terminan generando mayor burocracia en el sistema, ¿cierto? Porque precisamente eso implica pues mayor trabajo, mayores funciones, etcétera, etcétera, que no siempre, digamos, se está dispuesto a realizar en el marco de algunos negocios en el sector salud particularmente. Bueno, muchas gracias entonces a todos los panelistas. Quiero agradecer al profesor Jair Osorio, a Wilmar, a Edison y Lepser por la participación. Como vieron ustedes, es un tema muy interesante que obviamente habrá tenido avance en algunos sectores y que requiere mucho trabajo en otros. A manera de plantear algo relacionado con el tema, pues les cuento que en la Contraloría General de la Nación se ha venido trabajando sobre un tema con el Banco Mundial y la Embajada Suiza, y allí se está trabajando sobre un tema de regulación de costos que apenas está en proceso, pero que ya hay algunos informes, recomendaciones que con seguridad en el futuro van a surtir alguna reglamentación relacionada con costos para el sector público. Es decir, aquí esto será una puerta de entrada también para las necesidades de costos que van a tener muchas entidades del sector público, y con seguridad que, como lo mencionaba Jair, a veces es tan difícil conseguir personas que trabajen en estas áreas, que para nosotros o los que trabajen en ella pues será una posibilidad futura bien interesante que habrá que aprovechar y desarrollar, y por qué no también empezar a incluir en estos temas de costos, tanto para cualquiera de las empresas de los sectores que hemos mencionado, la trascendencia tan relevante que tiene que ver la gestión dentro de las organizaciones, más allá del simple cálculo de los costos. Ustedes vieron como cuando hablaban de la NIF 8, pues se decía, bueno, habrá que hacer algunos ajustes para que de afuera no nos vean qué es lo que tenemos, y precisamente eso es lo que nosotros vemos que es necesario para las empresas, hacer cosas internamente para tomar decisiones y tener también sistemas que les permitan hacer prospectiva sobre los datos, tener posibilidad de hacer predicciones y moverse en un mercado que es cada vez más competitivo. Sabemos que las necesidades de muchas empresas son diferentes, a veces inclusive, por ejemplo, hablando un poco del sector salud, pues muchas empresas del sector salud pueden tener resueltos sus temas de costos, pueden tener inclusive generación de excedentes periodo a periodo, pero lo que los ha venido matando es la posibilidad de recuperación de las cuentas por cobrar, y finalmente eso también se traduce en un análisis que uno puede hacer desde la gestión de costos para poder tomar decisiones en función de a qué mercados posiblemente le presto mis servicios, o finalmente cómo puedo hacer para que esas otras, digamos, recursos que a veces no se ven, que perjudican el desarrollo de la actividad dentro de la empresa y que finalmente pueden traducir en costos, pues también uno los pueda gestionar desde su empresa. Entonces quiero agradecer a todos por la participación nuevamente, les pido un aplauso para los panelistas.